¿Has visto la película Jennifer's Body? Estrenada en 2009, esta película de terror protagonizada por Megan Fox casi ha alcanzado el estatus de culto. Aunque está claramente dirigida a un público adolescente, con gran parte de la acción desarrollándose en un instituto y mucho humor, es bastante brutal. Sin desvelar demasiado, trata sobre una inocente colegiala que de repente desarrolla poderes demoníacos tras una fatídica noche. ¿Por qué te cuento esto? Porque se dice que la historia de la que vamos a hablar hoy inspiró este clásico del terror moderno. Hoy hablamos de la historia de Elise Paler. Es 1995 y no pasa absolutamente nada en el pequeño pueblo de Arroyo Grande, California. La ciudad grande más cercana, San Luis Obispo, no está muy lejos, pero incluso allí solo hay algo más de 40,000 habitantes. Para los adolescentes, que naturalmente tienen ganas de descubrir el mundo y quizás ser un poco más independientes, la vida en Arroyo Grande debe de ser bastante aburrida. Pero no para tres amigos: Royce Casey, Joseph Joe Fiorella y Jacob Delashmuth. Los chicos tienen entre 14 y 16 años y son conocidos por su comportamiento rebelde. Los tres han sido expulsados del colegio. Royce ahora asiste a un colegio especial, Joe recibe educación en casa y Joseph va a otro colegio. En resumen, las cosas van relativamente mal para los tres amigos. Por desgracia, no conocemos los motivos, como por ejemplo qué pasa en casa de los chicos. Pero sí sabemos cómo pasan el tiempo y cómo se distraen. Porque lo que une a Royce, Joe y Jacob más que nada es su fascinación por el género metal. Los chicos también tocan instrumentos. Y por supuesto, quieren tocar al menos tan bien como sus ídolos. Forman su propia banda y se hacen llamar Hatred. Los tres amigos pasan todo el tiempo en su local de ensayo. Sin embargo, practicar con sus instrumentos pasa poco a poco a un segundo plano. En su lugar, los chicos fuman marihuana juntos y, al parecer, consumen otras sustancias como setas alucinógenas. Y, por supuesto, hablan de sus bandas y álbumes favoritos del momento. Royce, Joe y Jacob desarrollan una verdadera fascinación por las letras de algunas canciones de metal en particular. Joe se toma la música muy al pie de la letra. Y un día le pregunta a su amigo Jacob cómo sería sacrificar a una virgen, y si Jacob estaría dispuesto a hacerlo. Según su propio relato, Jacob no le da mucha importancia y acepta, sin tomárselo del todo en serio. Pero Joe habla en serio. La canción que más le gusta a Joe es de la banda Slayer y se titula Dead Skin Mask. La letra está basada en la historia del asesino en serie Ed Gein. Dice así: baila con los muertos en mis sueños. Escucha sus gritos huecos. Los muertos se han llevado mi alma. La tentación ha perdido todo control. El 22 de julio de 1995, los 6 miembros de la familia Paler de Arroyo Grande están sentados cómodamente juntos. Los Paler hacen esto habitualmente. Aunque los hijos ya son adolescentes, la familia está muy unida. Por encima de todo, la fe que comparten une a los Paler, y pasar la tarde juntos forma parte de ello. Elise, de 15 años, está tumbada en el sofá con sus padres, sus 2 hermanas y su hermano. Los Paler disfrutan de una agradable velada frente al televisor, viendo una vieja película del oeste protagonizada por Clint Eastwood. Poco después de las 9 de la noche, suena el teléfono de la casa. Elise contesta y mantiene una breve conversación. Poco después de colgar, alrededor de las 9:15, anuncia que está cansada y que se va a acostar. Ni sus padres ni sus hermanos le dan importancia. Solo el padre de Elise tiene una extraña sensación en el estómago. Es como si su hija estuviera tramando algo. Pero descarta la idea. Les desean buenas noches a Elise y, poco a poco, la casa de los Paler se queda en silencio. Pero, como podéis imaginar, Elise no se va a dormir.
En cambio, hace lo que tantos adolescentes hacen tarde o temprano. Se escapa de casa por la noche, porque la llamada que recibió durante la noche de televisión era de Joe, Jacob y Royce. Elise los conoce del colegio, de antes de que los tres fueran expulsados. Los chicos la han invitado a fumar marihuana con ellos. Se la describe como curiosa y con ganas de experimentar. Y un porro a escondidas a altas horas de la noche probablemente le parezca una opción tentadora a una adolescente. En su tiempo libre, Elise diseña su propia ropa. La moda es su gran afición y se imagina trabajando en ese campo en el futuro. Pero también le gusta cantar y bailar. Como chica creativa, le interesa todo lo relacionado con el arte. Esto le permite expresarse y siempre anima a sus amigos a seguir con sus aficiones y pasiones y a perseguir sus sueños y objetivos. Elise tiene 15 años, es rubia y tiene los ojos azules. Y precisamente por eso la invitaron los tres chicos, y porque sospechan que Elise aún es virgen. Se dice que Joe, en particular, observó a Elise muy de cerca durante las semanas previas a la cita, incluso siguiéndola en algunas ocasiones. Los cuatro se encuentran cerca de la casa de los padres de Elise, en una zona llamada Nipomo Mesa, al borde de un bosque tranquilo. Al principio, todo sale tan bien como Elise había imaginado. Los chicos tienen algo para fumar y durante unos 15 o 20 minutos, los adolescentes se sientan juntos. Pero en algún momento, Jacob se coloca detrás de Elise y, de repente, le envuelve el cuello con su cinturón. La aprieta. Aunque Elise probablemente está un poco intoxicada, se defiende inmediatamente. Pero Elise está sola y los chicos son tres. Mientras Jacob la sujeta por el cuello con el cinturón, Joe saca un cuchillo y apuñala a Elise directamente en la garganta. Luego pasa el cuchillo a sus dos amigos. Los chicos se turnan para apuñalar a Elise. Las piernas de Elise se doblan y cae al suelo. Más tarde, los chicos cuentan cómo Elise gritó llamando a su madre y luego a Dios. Los chicos patean a Elise en la garganta para que se calle. Luego arrastran su cuerpo hasta un pequeño trozo de césped, donde Elise Paller se desangra hasta morir. Royce, Joe y Jacob cavan una tumba poco profunda y entierran a Elise. Su cuerpo permanecerá allí durante meses. Joe, Royce y Jacob se salen con la suya por el momento. Por supuesto, los padres de Elise se dan cuenta de que la joven de 15 años ha desaparecido en la mañana del 23 de julio y llaman inmediatamente a la policía. Aunque la policía inicia una investigación, no cree que Elise haya sido víctima de un delito. Para la policía, Elise Paller es un caso clásico de fuga. No es hasta la primavera de 1996 cuando Royce Casey, al menos, comienza a sentirse atormentado por su conciencia culpable. Se confiesa a un sacerdote y le cuenta el asesinato de Elise. Al parecer, entretanto se ha convertido al cristianismo. El sacerdote le convence de que se entregue a la policía. Y eso es exactamente lo que hace Royce el 14 de marzo de 1996. También les habla de los otros dos chicos, Joe y Jacob, que son interrogados por la policía. No tardan mucho en confesar los tres el asesinato de Elise Paller. Poco después, la policía encuentra su cuerpo. La descomposición es tan avanzada que solo puede ser identificada por sus dientes y una pulsera de plástico con corazones rojos que siempre llevaba puesta. Por desgracia, su cuerpo está demasiado descompuesto para realizar una autopsia concluyente. Aún se puede ver que le han quitado los pantalones. Los chicos han dado versiones contradictorias sobre lo que hicieron con Elise tras su muerte. Sin embargo, la policía y la fiscalía dan por hecho que también profanaron el cadáver. Cuando se les pregunta por el motivo, los chicos dan una respuesta impactante. Royce le dice a un policía que Elise era víctima del diablo. Los tres querían sacrificar a Elise para que el diablo les ayudara y les hiciera triunfar en su carrera musical. Los chicos utilizan las letras de sus ídolos musicales como referencia directa e indirectamente como inspiración para el asesinato de Elise. Solo podemos imaginar hasta qué punto estaban convencidos los tres de que Satanás existe realmente y que aceptaría un sacrificio humano de alguna forma. Pero deben de haber contado esta historia de forma bastante convincente durante los interrogatorios policiales, porque a día de hoy se considera el motivo oficial del asesinato. Cuando Royce, Joe y Jacob son juzgados, permanecen en silencio. Por lo tanto, son condenados sobre la base de lo que dijeron durante los interrogatorios.
Aunque los tres son aún menores de edad en el momento del juicio, son condenados según el derecho penal para adultos. Reciben penas de cadena perpetua y, por lo tanto, al menos 25 años. Si has hecho los cálculos en tu cabeza, ya habrás deducido que este tiempo ya ha expirado. Pero Royce, Jacob y Joe, que ahora tienen todos más de 40 años, siguen sin ser libres. A día de hoy, siguen en diferentes prisiones. Hasta ahora, no se ha aprobado ninguna solicitud de libertad condicional. Royce, en particular, sigue intentando salir en libertad condicional. Sin embargo, todas las solicitudes que ha presentado hasta ahora han sido rechazadas. Cinco años después del asesinato de la colegiala, ocurre algo más en el año 2000. La familia de Elise Paler intenta demandar a la banda de metal Slayer. Si no conoces a Slayer, los mencioné brevemente al principio. Slayer es o era una banda de metal bastante importante. La banda que inspiró a Joe, Jacob y Royce a formar su propia banda de metal, Hatred. Y si los Paler se salen con la suya, también inspiró el asesinato de Elise. Pero no solo se responsabiliza a Slayer, sino también a los distribuidores musicales que trabajaron con la banda y publicaron los álbumes de Slayer. La familia de Elise cree que las letras de Slayer, a menudo muy gráficas y controvertidas, sirvieron de inspiración para el asesinato de Elise. A mediados de los 90, el público objetivo de Slayer ya no era solo el círculo habitual de fans del metal, sino que la banda también intentaba llegar a fans más jóvenes. Los canales musicales como MTV, que estaban en auge en aquella época, ayudaron naturalmente en este sentido. La familia Paler considera que esta estrategia de marketing es una negligencia grave. En su opinión, las letras de Slayer, que tratan sobre la violencia y prácticas extremas, nunca deberían haberse dirigido deliberadamente a adolescentes. La demanda presentada dice lo siguiente: la distribución y comercialización de este material obsceno y nocivo para adolescentes varones constituye complicidad en los actos delictivos descritos en esta denuncia. El material en cuestión es la música de Slayer, pero la familia va aún más lejos. El documento también afirma que ninguno de los atroces delitos cometidos contra Elise Marie Paler se habría cometido sin la deliberada estrategia de marketing de la banda Slayer. Entonces, ¿es la banda de metal Slayer en parte responsable del asesinato de Elise? No. Esa es la decisión independiente de dos jueces, que han desestimado la demanda presentada por los Paler contra la banda Slayer y los respectivos distribuidores musicales. No hay ninguna forma legal de responsabilizar a la banda Slayer de la muerte de Elise, porque la violencia, el satanismo y otros temas controvertidos están omnipresentes, no solo en la música de Slayer, sino también en libros, películas, series, artículos de prensa, etc. Y en un país donde existe el derecho a la libre expresión creativa, estos temas no pueden prohibirse en el arte. Uno de los tres asesinos de Elise, Jacob, dijo él mismo en una entrevista desde la cárcel que la música no tenía nada que ver con el asesinato de Elise. La música puede ser destructiva, pero al final Elise murió porque Joe estaba loco por ella. Bueno, y porque sus amigos Royce y Jacob le ayudaron a cometer el crimen. Sé que muchos de vosotros os preguntáis por la demanda de los padres de Elise y pensáis que es exagerada y excesivamente sensible. Y sí, quizás lo sea, si se ve con objetividad. Pero también hay que tener en cuenta quiénes son los demandantes. Es decir, una madre y un padre cuya hija fue asesinada con una violencia inimaginable. Unos padres que, incluso después del asesinato de Elise, siguen teniendo que estar ahí para sus otros tres hijos, criarlos y, de alguna manera, poner comida en la mesa. El padre de Elise tuvo que dejar su trabajo durante varios años tras el asesinato de su hija y someterse a tratamiento. La familia perdió su casa y tuvo que vivir de la asistencia social durante un tiempo. Y todo ello mientras seguían intentando superar el brutal asesinato de Elise. Los Paler siempre han insistido en que no les interesa censurar ni prohibir a Slayer. Si fuera por ellos, la banda podría seguir componiendo y tocando su música, pero sin dirigirse a los niños. Una demanda basada en esta premisa ya estaba condenada al fracaso en 2000. Y hoy, en la era de la digitalización y los servicios de streaming, algo así ya no es concebible, por supuesto. Sin embargo, en el fondo,
este tema toca otra cuestión que quizás sea más relevante aquí: la alfabetización mediática, que hay que enseñar a los niños a lidiar con la ficción de una manera consciente y sensible, con libros, películas y también con letras de canciones, especialmente cuando estos niños se encuentran en una crisis emocional. Con esto llegamos al final del vídeo de hoy. No duden en compartir vuestras opiniones en los comentarios. Creo que estamos bastante de acuerdo en lo que respecta a la música y las letras de las canciones. Básicamente, no es más que el eterno debate sobre los videojuegos de disparos en primera persona. Pero si tenéis otras opiniones al respecto o consideráis que este tipo de contenido es importante, no dudéis en escribirlas en los comentarios. Este tipo de intercambio objetivo siempre es interesante y es una de las cosas más interesantes de esta comunidad. Llegados a este punto, me gustaría daros las gracias de nuevo por todos vuestros comentarios y me gusta. Sabéis que ayudan enormemente al canal, así que gracias por vuestro apoyo. Si os gusta, suscribíos al canal y activad la campana para no perderos ningún vídeo nuevo. Aparte de eso, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuándo estéis viendo el video, y espero veros de nuevo en el próximo video. Hasta entonces, adiós a todos.